Los momentos de transición son una serie de cambios o un periodo que incluye un inicio, un tránsito por esa vivencia o esa situación y como todo pues un final. Esos momentos de transición pues son momentos incómodos y tal vez algunos nos generen dolor. Es importante que nos demos cuenta que todo lo que inicia y como que nos recordemos que todo lo que inicia siempre termina. Y esos momentos en donde nos acordamos que es un momento, como la frase lo dice, momento de transición, cuando recordamos que es un momento, nuestra mente se calma y nuestra mente atiende el instante, no desde el espacio perturbador donde estás en esa transición. Es bien importante que calmemos nuestra mente al dejar ir las creencias de que eso va a durar mucho tiempo, cuánto tiempo va a ser, qué perturbador, y darnos cuenta que casi siempre cuando hacemos ese movimiento en nuestra mente el estrés baja. Es importante también recordarnos que todo el tiempo estamos en constante transición y hay que vivirla y experimentarla porque nos acordamos que vamos a dejar atrás un viejo yo para que llegue el nuevo yo, ya sea cualquiera. Y ahorita voy a poner varios ejemplos. Yo me acuerdo que cuando yo estaba embarazada, no tenía obviamente estos recursos, no había ni podcast en ese entonces donde yo me pudiera acompañar con algo. Sí había libros y a lo mejor sí, mi mamá me decía que todo pasa, es un momento y como que bueno, entre la inmadurez y la juventud pues no, como que no lo podía ver. Y recuerdo que estar en un momento, me acuerdo que con mi primer hija, era cuando estaba este programa, el de Big Brother, en esos momentos veía un poco más de televisión de lo que ahora veo. Y me acuerdo que, bueno, en las noches donde me levantaba a darle de comer, pues me ponía a ver lo que estaban haciendo de divertido en la casa de Big Brother, ¿no? Cuando luego ya pasé por ese momento en donde fue complicado las desveladas, el levantarte cansada y luego al otro día otra vez y a veces olvidarte de bañarte y etcétera, etcétera, que fue realmente un momento de transición en lo que mi hija se adaptaba a la vida y yo me adaptaba a la nueva vida con ella, que después del tiempo fue maravilloso, pero en ese momento estamos en shock. En ese momento puede haber mucha incomodidad. Incomodidad, obviamente, bueno, desde mi experiencia en esa situación, había incomodidad, pues obviamente por todos los cambios que estaban sucediendo en mi vida, ¿no? No tenía un instructivo, no sabía cómo y entonces ese es un momento, ¿no? Es un momento cuando recordamos que es un momento, eso baja. Obviamente que esa experiencia me llevó a que cuando me embaracé de mi segunda hija lo viví diferente, porque ya sabía que era un tiempo, porque me acordaba constantemente que pasa muy rápido y me invité a disfrutarlo. Me invité a disfrutar cada momento porque sabía que era un momento y que eso iba a pasar y que iba a tener un fin. Y entonces mi mente se volvía a calmar constantemente, ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar de algo que es ver más allá de esta nueva forma, esta nueva manera, este nuevo yo. Sucede, por ejemplo, con la transformación de la oruga. La oruga hace esa transformación y la frase o lo que define esa transición o ese momento es más allá de la forma anterior. Dejamos de ser de una manera para convertirnos en otra. Y más allá de la forma anterior, como la oruga, que es un huevo, y luego es la oruga o la larva, y luego la crisálida, y luego ya es el adulto. Cuando, imagínate que la mariposa, o que bueno, en el proceso la oruga, se resistiera al cambio, se resistiera a vivir esa transición, esa transformación. ¿Qué pasaría? Pues tal vez se muere. Y en nosotros, en los seres humanos, cuando nos resistimos a eso, o cuando lo vivimos de una manera muy perturbadora porque no nos acordamos que es un momento, lo vivimos intensamente, ¿no? Y traemos mucho sufrimiento a nuestra experiencia y dejamos de disfrutar lo que sí hay, lo que sí está en este momento y también nos olvidamos de acordarnos que es un proceso, que es un cambio, es un periodo que va a pasar.
es importante ser muy pacientes con nosotros, trayendo ese recuerdo a nuestra mente de que todo toma tiempo, un tiempo de adaptación, y que después todo va a cobrar un sentido. Yo me acuerdo que mi mamá me decía mucho esta frase, todo después va a cobrar sentido. Y era como, no, yo me quería resistir a pasar esa incomodidad. Un ejemplo también es cuando te cambias de casa. Yo me he cambiado de casa un montón de veces y he estado en esa situación en donde te emociona mucho el inicio de que sí, vámonos, y en el periodo en donde no tienes cocina o donde no tienes refrigerador o donde no tienes es perturbador. Tal vez son cosas muy muy sencillas, pero cuando las vivimos ahí, pues experimentamos sufrimiento, resistencia, no queremos, pero si invitamos a nuestra mente a recordarnos que todo pasa y podemos ver ese proceso con paciencia, recordándonos que eventualmente eso va a pasar, se va a cambiar y voy a estar bien, nuestras mentes se alinean y probablemente eso pase todavía más rápido. Cuando nos cambiamos de trabajo también, ¿no? Estamos en trabajos a veces muy cómodos, con compañeros que ya conocemos, que no nos esforzamos por quedar bien, y luego de pronto nos cambiamos un trabajo en donde requiere, pues obviamente, que pongamos lo mejor de nosotros, y el inicio y durante el momento de adaptación o de transición suele ser complejo. Lo que yo me encuentro más en terapia, o es más común ver por aquí, es pues el tema de la pareja, ¿no? Que cuando es esta transición de estar casados al divorcio, o de tener una pareja y luego cortar, ese periodo o ese momento de transición es muy perturbador. Obviamente porque hay apegos, obviamente porque hay experiencias vividas con esas personas, y entonces, como no llevamos a nuestra mente a recordar que todo pasa y que luego todo va a tomar un sentido diferente porque esa relación nos trajo experiencia, nos trajo aprendizaje. Un aprendizaje puede ser decir qué es lo que ya no quiero en una relación, trabajar en ti mismo y comenzar a cerrar. Es importante cerrar. Para que el momento de transición se viva diferente, creo que es importante, pues primero, como lo dije al inicio o a la mitad de este podcast, el ser pacientes, el recordarnos que esto va a pasar, el traer nuestra atención al momento presente y el darnos cuenta y recordarnos que todo cobra sentido después. Así que si estás pasando por un momento de transición, este es un recordatorio para que tengas una feliz transición y que la vivas diferente, la vivas como lo que es, una serie de cambios, un periodo que incluye, como todo en esta vida, un inicio, un trance o una transición y un final.